Se me había pedido, gracias, que pueda compartir algo tocante a una visión que es fundamental a nivel de la iglesia, y es la visión relacionada con estrategia, misión, almas. Y voy a hacerlo desde una visión práctica y general, ya que sé que ustedes han estado siendo entrenados tocante a ello. Y voy a realizar esto a través del tópico visión celular. Quiero que digan conmigo eso, visión celular. Una vez más, dígalo, visión celular. Vamos a hacer un ejercicio, quiero que se ponga de pie, vamos a leer la Biblia primeramente y una vez que citemos la escritura, voy a hacer una pregunta. Me gustaría ver quiénes están dentro de ese grupo en particular. Amén. Vamos a ir a la Biblia y quiero que leamos unas porciones de las escrituras, entre ellas una de la cual extraeremos de manera aplicativa unos principios que estoy completamente seguro que nos van a bendecir, nos van a ser útiles, y sé que el Señor va a despertar el espíritu de aquellos hombres y de aquellas mujeres que amamos lo que Dios más ama aquí en la tierra, que son las almas. Es decir, si hay algo que Dios ama aquí en la tierra, ¿qué es? Las almas. Realmente las almas son la pasión del cielo en la tierra. Diga conmigo, pasión del cielo en la tierra. Vamos a ir a Jueces capítulo 15, versículos 4 al 5, en el nombre de Jesucristo. Y estaré tomando como ejemplo a un personaje y especialmente en un escenario que me llamó poderosamente la atención y con base en el cual estaremos trabajando el día de hoy. Jueces capítulo 15, versículos del 4 al 5. Y vamos a ver de una manera aplicativa algunos principios extraídos de una forma práctica desde este pasaje tan importante. Jueces capítulo 15, versículos 4 y 5. Gloria al Señor. Cuando estén allí, quiero que digan amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea o una antorcha entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, tomen asiento y digan visión celular. Muy bien. Quiero hablarle con la ayuda del Señor sobre lo que es visión celular. Pero antes de ello me gustaría preguntarle cuántos de los que están aquí ya como iglesia han o están trabajando en alguna célula, es decir, sirviendo al Señor alguna célula. Levánteme su mano, téngala en alto un momento. Ok, aquí hay unos, varios, por este lado. Ok, por este lado hay otros que están trabajando allá atrás. Ok, Dios les bendiga. Muy bien. El trabajo celular es fundamental para el crecimiento, oiga bien, integral de una congregación. Una de las cosas que es menester que tengamos en cuenta referente a la visión celular, hay varios que no levantaron su mano, seguramente son personas que están aprendiendo sobre esto, que se están empapando sobre este tema, y también es muy bueno. Nada mejor que hacer algo después de haberse capacitado bien después de hacerlo. Es decir, nadie puede hacer bien algo que no ha entendido primero. Cuando nosotros entendemos cómo hacerlo bien, eso nos va a ayudar enormemente. Ahora, cuando se habla de visión celular, se lo voy a simplificar. ¿Qué es eso de visión celular? Sencillamente es una metodología, una estrategia, como bien se llama a nivel de iglesia, que consiste en algo que es muy sencillo, pero que si no es bien estructurado o no es bien realizado, no será eficaz. Literalmente, la visión celular tiene que ver con una metodología que consiste en reunirse en casas, en hogares. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para ser instruidos, para ser capacitados a fin de seguir expandiendo el reino de Dios. En otras palabras, el propósito es sencillo, la manera es sencilla, no obstante, si no se la hace debida o correctamente, no será eficaz
eficaz como Dios quiere que sea. Esto viene desde los tiempos bíblicos, cuando los primeros cristianos sufrían persecución, es decir, aún en plena época de encarcelamiento, de tortura y hasta la muerte por seguir a Jesús. Aún así la iglesia se sostenía y crecía. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que una iglesia pueda surgir, pueda sostenerse, pueda mantenerse? Pueda sostenerse o pueda estar literalmente firme y en crecimiento o en expansión a pesar de o en medio de una persecución. Bueno, una de las cosas que he notado al estudiar un poquito la historia es que cuando usted indaga las congregaciones que surgieron de la iglesia naciente o de la iglesia primitiva, son congregaciones que surgieron con una visión clara del trabajo evangelístico. Y me llamó la atención cómo allí en Hechos capítulo 5 versículo 42, luego volveremos a Jueces, ustedes van a encontrar en el pasaje de Hechos capítulo 5 versículo 42 una palabra muy poderosa que estoy seguro que nos va a recordar algo que es menester y nos va a servir para este mensaje. En Hechos capítulo 5 versículo 42 la Biblia dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde más? En las casas. Ahora es interesante que usted pueda entender esto. Los discípulos de este pasaje y la iglesia de Hechos capítulo 5 era una iglesia que no tenía el privilegio, oiga bien, de tener una congregación como nosotros, es decir, no tenían un templo como este, un lugar de adoración como este. Normalmente los hermanos de la iglesia naciente tenían que ir a las afueras del templo, en el pórtico del templo, y allí se reunían los hermanos porque sabían que ese escenario era un escenario donde acudían muchas personas, pero el trabajo de ellos era ir a ese lugar. No era que tenían ni propiedad de allí, realmente ese era el templo de los judíos, era el templo de la celebración judía, y allí hacían sus cultos, pero a las afueras los cristianos hacían su trabajo de alcance y de contacto con las personas que llegaban a ese escenario. El trabajo de ellos fue tan eficaz porque ellos entendieron que no se trataba de encerrarse en ciertos lugares, sino que se trataba de ir hacia las personas. Recuerden que el mandamiento bíblico es id y haced ¿qué? Ok, hay algunos que dicen, yo estoy orando por las almas. No está mal, hazlo, pero no solo te quedes orando, tienes que ir y buscar a los perdidos. En otras palabras, el trabajo debe ser balanceado. Hay quienes dicen, pero yo ya fui, pero no veo resultado. Entonces examina cómo está tu vida de oración. Muchas veces hay personas que evangelizan mucho, pero sin una carga de oración tampoco son eficaces en su labor. Así que en ese sentido, cuando la Biblia dice que en Hechos 5:42 que ellos iban desde el templo hasta las casas, es interesante porque ellos aprovechaban el tumulto, digámoslo así, aprovechaban las multitudes que se reunían en torno al templo judío, y era allí donde empezaban a inyectar palabra, amistades, conexiones. Y luego ellos sabían que aunque no tenían, evidentemente crecieron bajo el imperio romano, una persecución brutal hacia el cristianismo, porque ellos proclamaban al Mesías, y el Mesías es el rey, y obviamente ellos entendían de una manera distorsionada, pensando que ellos estaban proclamando un nuevo rey que venga a destronar al César o al emperador, y definitivamente no era ese el propósito. No habían entendido ellos que estaban hablando de un reino de tipo espiritual. Pero algo importante es que luego de contactarlos los llevaban a las casas. ¿De dónde habían aprendido ellos? Bueno, la Biblia muestra que cuando Jesús estuvo con ellos siendo capacitándolos, la Biblia nos muestra que el Señor los llevó literalmente de un entrenamiento personalizado a una expansión específica. La Biblia dice que en una ocasión envió a sus 12 de dos en dos y les envía a ir a las casas, pero no tanto para hacer lo que hacen algunos de ir puerta por puerta solamente golpeando, sino que el propósito era establecer el reino de Dios en esas casas. Amados hermanos, una de las cosas más poderosas
poderosas de la visión celular es que el reino de Dios se expanda en las casas. En esta ciudad de Bogotá hay literalmente cientos de miles de millones de personas y de casas que están infestadas por las tinieblas, por el diablo y por cuantas cosas negativas. Se requiere gente de reino que vaya a trastornar ese mundo, pero para traer una bendición y para traer un avivamiento. Y yo quiero saber cuántos aquí están dispuestos a recibir ese desafío y a ser inyectados por una visión celular gloriosa. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, algo importante aquí es que ellos habían aprendido ese modelo y fueron eficaces, porque la Biblia dice que primero mandó 12, de dos en dos, pero con el paso del tiempo, durante el ministerio de Jesús, el Señor manda a 70. Es decir, ya no solamente eran 6 grupos, ahora se habían multiplicado, porque claro, de 2 en 2 son 6 grupos, 6 casas, pero ahora eran 70 y obviamente eso había crecido, de manera que es menester que la iglesia entienda esta importancia. Ahora, en la Biblia se nos dice que con el tiempo muchos cristianos comenzaron a reunirse tanto en el templo como en sus casas. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filipenses capítulo 1 versículos 1 al 3 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y así usted encontrará en Romanos capítulo 16, primera los Corintios 16, que se hace alusión a la iglesia en casa de Priscila y Aquila. En otras palabras, el origen de la iglesia fue un origen que nació con el modelo de alcance a las personas, pero no tanto centrándose en lo que con el paso del tiempo, después de la influencia de la apostasía histórica. En estos días alguien me preguntaba: ¿cómo fue que la iglesia se desvió? Bueno, cuando usted va al siglo segundo, al siglo tercero, al siglo cuarto, comienza un nivel de apostasía a nivel eclesial, donde todo se volvió templocéntrico, donde todo se volvió de alguna manera muy piramidal, donde todas las personas pensaban que evangelio, que cristianismo tenía que ver con una cabeza en cierta sinagoga, en cierto templo, en cierta capilla, en cierto lugar, que tenía que hacerlo todo, y donde la gente tenía que ir y reunirse. Y empezaron a abandonar las casas, empezaron a dejar el trabajo de alcance a los demás, y ahora se decía que supuestamente tú eras cristiano por nacimiento, y porque naciste en un hogar, te bautizaban cuando era chiquitito y ya supuestamente ya con eso tú eras cristiano. Pero amados, el modelo bíblico cristiano es un modelo de convicción. Es decir, yo no soy cristiano porque nací en un hogar cristiano, soy cristiano porque tuve que tomar decisiones en un momento para llegar a recibir a Cristo. Y entonces, cuando esto ocurre, pasa del modelo de una iglesia perseguida, incluso que habitaba en las cavernas, que habitaba en lo que se llaman las catacumbas, y que a pesar de esa persecución ellos crecían de una manera exponencial, a una iglesia apóstata y a una iglesia totalmente distorsionada y convertida a un montón de ritos y de liturgias y absolutamente nada más. En ese sentido, mis amados hermanos, algo que quiero que usted tenga en cuenta es que como iglesia, hace mucho tiempo, muchos cristianos han empezado a descubrir lo necesario que es aprender a usar la estrategia de Jesús para alcanzar a las personas, porque se estaban revirtiendo las cosas y se estaban pervirtiendo los modelos. Por ejemplo, el modelo que se copió del catolicismo era que uno solo lo hacía todo durante el trabajo eclesial, y por esa razón es que hay muchas personas que piensan que todo tiene que hacerlo solamente el pastor, y si el pastor no lo hace, entonces ellos no lo hacen. ¿De dónde se copió eso? De un modelo que no es bíblico. Amados, no hay mejor pastor que el buen pastor llamado el Señor Jesucristo, y él, siendo quien es, él hizo un trabajo en equipo con sus 12.
Y a ellos los envió de dos en dos para hacer una obra más expansiva. Incluso él, físicamente hablando, se fue y a través de sus 12 siguió expandiendo su iglesia. Pero aún durante su ministerio ya no eran solo 12, ya había muchos más que habían sido alcanzados, comenzando por esos 12. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia en medio de una persecución se pueda mantener firme y pueda crecer? Hay testimonios de, por ejemplo, lo que pasó en la influencia de ese poder diabólico llamado el comunismo en la URS, llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como algunos misioneros habían entrado antes de que esto ocurriera y habían dejado semillas del evangelio en ciertas casas. Y claro, después de que esto surge, los misioneros salen y pasaron por lo menos 10 a 20 años, y algunos de ellos con una carga por esas personas, llorando y sufriendo, diciendo: ¿qué pasaría con los hermanitos que hace tanto tiempo se quedaron allá y se veía que estaban convencidos? Cuando los misioneros regresan, se dan cuenta que la iglesia no había cesado, no tenían templo, ni siquiera tenían rotulación, pero los hermanos habían aprendido de los misioneros a reunirse de casa en casa. Y amados hermanos, el secreto del éxito de la iglesia históricamente ha sido cuando vuelve a las bases. Cuando los misioneros regresan pensando que iban a comenzar de cero, se dieron cuenta que no, que la iglesia había seguido adelante. ¿Por qué? Porque los hermanos siguieron reuniéndose. Y amados hermanos, llegará un momento donde aún en medio de la persecución, si la iglesia entiende la visión celular, definitivamente no habrá nada que la pueda parar. Amados, debemos convertirnos en una iglesia imparable. Debemos ser lo que la iglesia es llamada a ser. Aún las puertas del infierno no pueden prevalecer contra esta iglesia. Amados, si la iglesia vuelve al modelo celular, será una iglesia imparable. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor este día? En otras palabras, volver al modelo celular es el seguro o el secreto de la prosperidad y del éxito, no solo del evangelio y de la expansión, sino de la iglesia misma. Ahora, el modelo celular es una estrategia de crecimiento, de multiplicación, de expansión del reino de Jesús en la tierra. En nuestros días, el modelo celular es conocido bíblicamente como la Gran Comisión, funcionando de forma ampliada a nivel de hogares. En otras palabras, es una metodología que consiste en algo aparentemente muy sencillo, pero que cuando se va estructurando, ya ustedes creo que me contaban que han estado ya avanzando en los diferentes niveles. Yo quiero dejarles acá algo más práctico, pero lo que quiero decirles es que cuando ustedes van entendiendo, empapándose de esa visión celular, número uno, ustedes van a poder conectarse en un momento con los puntos claves que quiero mencionar del mensaje, pero por lo menos que quiero dejar esto como una base. En nuestros días, la Gran Comisión, a través del modelo de la visión celular, está funcionando de una forma ampliada a niveles de hogares. Amados, no es lo mismo que estemos esperando una generación de siervos que estén pensando que Dios solo usa a uno en cada día o en cada culto o en cada servicio, a una congregación que entiende y que se empapa de esto y dice: yo también hago parte del modelo de trabajo de evangelio. Y a veces hay congregaciones que en una sola congregación, en un solo día, ya no es solo el pastor predicando, sino que hay por lo menos 3, 5, 7 o 10 células donde hay 10 hermanos predicando. Y amados hermanos, no es lo mismo que uno solo esté predicando a que 10 estén haciendo el trabajo. Y el trabajo celular es un trabajo que incluye y no excluye. Es un trabajo que lleva a desarrollar liderazgo. Y óigame bien, le ayuda a quitar una cantidad de mañas que surgieron de la iglesia distorsionada histórica, donde muchos cristianos pensaban: ¿cuándo me ponen a servir? Yo le decía: ¿y qué consideras tú servir? Bueno, cuando me toque predicar en el púlpito. Amados, eso no es solamente servir. La mayoría de los que llegaban con el modelo antiguo, antes de la visión celular bien aplicada, estaban pensando que la
forma de servir era cuando le pasen el micrófono para cantar o el micrófono para predicar. Pero amados hermanos, no. El que entiende y llega a una iglesia donde la visión celular está establecida, no está diciendo, bueno, ¿cuándo es que me toca reemplazar al pastor un domingo? No, al contrario, está diciendo, ya abrí una nueva casa, ya abrí una nueva célula. No son 10, no son 20, es uno, pero con uno ya tú puedes empezar a hacer un gran trabajo. No tengo una multitud, tengo 2 o 3, pero con ellos tú puedes empezar a hacer un buen trabajo. Amados hermanos, mientras la iglesia se adormiló pensando que el predicador o el pastor, el hombre de Dios de cada congregación era el que debía hacer el trabajo por medio del modelo pastorcéntrico que era, solo él lo puede hacer, llegó el modelo celular para llevarnos a la visión bíblica que nos decía que a través de ese reunirse en casas donde no solo uno sino varias personas se reúnen a fin de alabar a Dios, de compartir en familia, de hacer amistad, de hacer discipulado, de formar a otros, pero principalmente a fin de establecer el reino de Cristo en los hogares. Diga conmigo con sus manos en alto: somos llamados a establecer el reino de Cristo en los hogares. Ahora, para establecer el reino de Cristo en las familias, esto viene desde tiempos bíblicos, cuando los primeros cristianos así lo hacían. Allí en el texto que leíamos dice todos los días, no dice algunos días, no dice cada 8 días. Es decir, el modelo, cuando hablábamos en esta mañana de la influencia de ciertos imperios, la influencia romana ha sido tan fuerte en el mundo evangelicalista, en el evangelicalismo, en el cristianismo, ha sido tan fuerte que muchos llegaron a tener la idea de que ser cristiano era reunirse solo cada domingo, es decir, cada 8 días, y eso era toda su vida cristiana. Salían de su vida cristiana de lunes a sábado, algunos ya no se volvían a reunir, y lo terrible es que llegan a la iglesia con esa visión, con ese modelo, con ese pensamiento, con esa noción, y algunos de ellos solamente están esperando ser espectadores. Pero la visión celular te lleva no a ser un espectador del avivamiento, sino a ser un actor dentro del avivamiento. En otras palabras, la visión celular te lleva a que tú no solamente llegues a la iglesia a hacer carga, sino a ayudar a llevar las cargas. Porque nos hemos llenado de congregantes, de grey, de miembros de las congregaciones tipo carga, y no gente que ayuda a llevar las cargas. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a un modelo que no es un modelo bíblico, pero doy gloria a Dios que a nivel nacional nuestra iglesia está volcándose una vez más hacia lo que se le ha llamado aquí en una forma tan bonita, la estrategia misión almas. La estrategia misión almas te lleva no solamente a decir gano almas, sino a saber cómo ganar almas, y no solamente a ganar almas, sino a saber cómo sostener a esas personas. Porque como decía un predicador de apellido Duarte y de nombre Eliseo, tan importante como alcanzar a los perdidos es evitar que los salvos se pierdan. Y el modelo celular te lleva no solamente a alcanzar a los perdidos, sino a ayudar a los que ya están salvos a mantenerse sólidos en la fe. Me gustaba escuchar a una joven hace un momento que me decía: siento que me estoy edificando, educando en la iglesia. Desde que llegué a esta congregación, decía ella, me estoy sintiendo edificada, educada. Amados, eso hará que tú te mantengas firme en el camino. Lo que hace la diferencia entre los cientos que se descarriaron y se fueron y no volvieron, y los que permanecen, lo que hace la diferencia entre los que se cayeron hasta en la apostasía y se fueron a otras ideologías raras, lo que hace la diferencia es que los unos son formados y los otros no han sido bien formados. Y el modelo de la visión celular tiene esa ventaja, amados, nos lleva a formarnos. Diga, formación. Esta metodología lleva a que el cristiano sea un cristiano comprometido diariamente, no cada 8 días, no de vez en cuando, sino un compromiso diario. Es más, los expertos que han hecho un estudio de eclesiología de las 8 características fundamentales de las iglesias en crecimiento, una de ellas es la característica que dice: los miembros de esas congregaciones que han superado los miles son congregaciones
donde sus miembros llegan a ser un compromiso total con la obra de Dios, con el reino de Dios y con la congregación local. Y no aparecen cada 8, cada 20 días esperando que el pastor lo haga todo o esperando que algún líder lo haga todo, no, sino que ellos llegan no diciendo pásenme el micrófono cuando me toca predicar a mí, yo también predico, yo predico mejor que él. No, se quitan todas esas peleas raras en las congregaciones a través de la visión celular y nos lleva como iglesia a decir: yo quiero, aunque sea, ser un Timoteo, un acompañante, un discípulo de mi líder de la célula. No quiero que se vaya solo, vamos a acompañarlo. Es decir, la visión celular es una visión que te incluye y te ayuda a desarrollarte en la fe, pero también en el conocimiento, pero también en la pasión, pero también en el trabajo por la obra de Dios. Yo no sé cuántos alaban al Señor conmigo este día y le dan un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Ahora, la metodología es poderosa porque es diaria. Esto exige. La razón por la cual algunas congregaciones no quieren entrar de lleno en la visión celular, en la mayoría de los análisis que hemos podido observar, es porque la visión celular es exigente. No es simplemente, hay gente que me ha dicho: pastor, pero eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Mire, tenemos 4 células, llevamos 10 años y no hemos visto resultados. ¿Cómo lo están haciendo? No, sí, simplemente ahí van cada quien. Por ejemplo, una de las cosas claves que nunca puedes pasar en una célula es que tú hables de temas doctrinales en una célula. Pero la mayoría de iglesias están hablando de hasta de asuntos que nada tienen que ver con gente que ni siquiera ha nacido de nuevo. Tú le quieres dar vianda a gente que ni siquiera está apta todavía, ni siquiera para una lechita. Entonces, ¿cómo tú quieres que esa gente, es decir, quieres quitarle la escama, pero todavía no lo has pescado? Tú quieres que la persona sea que ya sepa de los misterios del Apocalipsis cuando ni siquiera sabe dónde queda Génesis. Entonces, el modelo celular es tan lindo porque el modelo, es más, aquí a nivel nacional tenemos hasta un manual sencillo que dice 52 lecciones para grupos celulares. Este servidor está haciendo un nuevo libro que también se llama 52 lecciones para grupos celulares. Temas sencillos, temas prácticos, nada doctrinal, no. Lo primero es sanar el corazón de las personas. La gente llega con ganas de quitarse la vida a los grupos de amistad. La gente llega deprimida, la gente llega odiando, la gente llega con una cantidad de cosas raras. Y mientras tú le quieres enseñar los misterios de las doctrinas profundas, ellos están diciendo: yo no amo a mamá, no amo a papá, tengo vacíos. Y por esa razón el modelo celular te invita a tocar temas prácticos y poderosos que sanen el corazón de las personas. Tengo la triste experiencia de ver, de haber sido testigo de muchos escenarios donde alguien me dijo: pastor, yo ya no quiero que el líder vuelva a darme una célula. ¿Por qué? No, sencillo, porque él, en lugar de hablar de las necesidades de nuestra célula, de las personas, empezó a hablar de temas que no son aptos para un grupo celular. Entre ellos terminó discutiendo temas políticos con las personas de la célula. Es decir, todo tiene su espacio. Aquí hicimos un foro donde tocamos temas bastante serios el día de ayer. Temas que no se van a tocar en una célula. Es decir, todo, diga conmigo, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. En ese orden de ideas, tú debes saber que hay gente que no está en la capacidad de recibir ciertas cosas, y el modelo celular te enseña cosas muy poderosas referente a eso. Ya te lo voy a explicar en unos momentitos. El texto dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar. Dos cosas claves: cuando tú vas a hacer una célula, tú necesitas estar cargado de una enseñanza práctica, pero de una predicación poderosa. Es decir, debe haber un balance en el sentido de que tú tienes que tener no solo el conocimiento, sino también la unción para que acompañes el conocimiento con algo que vaya más allá de una palabra solamente y que toque y transforme la vida de las personas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son los propósitos? Sencillos. La visión celular, que muy bien y aún mejor puede llamarse visión celestial, pues tiene que ver con ganar almas para Cristo. Tiene como propósitos el que por medio de una estrategia de evangelismo
Personas que empiezan los grupos celulares no prosperan porque hacen célula hoy y luego a los 15 días y luego al mes y luego por allá a los 3 meses y luego sí y luego no. Entonces no van a ver resultados. Tú necesitas ser disciplinado, y si tú no has sido forjado en el carácter de la disciplina, tú no vas a poder ver resultados tampoco. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, una analogía práctica para poder entrar y ahondar en los puntos que quiero mencionarle hoy es la siguiente: el propósito de Dios, cuando hubo esta gran guerra muy recordada entre un pequeño David y un gigante Goliat, el propósito de Dios no era necesariamente que un guerrero llamado David pelease solo contra un gigante llamado Goliat, de quien salió la propuesta del 1-1. Recuerda, el modelo satánico de 1-1 no fue la propuesta del pueblo de Dios, fue la propuesta de Goliat. Él dice: denme uno para pelear 1-1, y el enemigo quiere destruir el poder del trabajo en el equipo por medio de la guerra del 1-1. El plan de Dios era formar una nación de guerreros que vayan todos a la guerra, pero ellos estaban atrincherados. Hasta el rey Saúl, que era otro gigante, porque la Biblia dice que de hombros hacia arriba superaba a todos. La mayoría calculan que medía como mínimo de 2 metros 10 hacia arriba, es decir, tampoco era un pequeñín, era un gigante. Pero el gigante Saúl y el resto de los soldados estaban aterrados en las trincheras, mientras que un gigante llamado Goliat les decía: mándeme uno. Amados, el plan de Dios no era que solo uno salga a pelear contra uno, mientras que el ejército detrás de las trincheras únicamente observaba tembloroso. No, el plan de Dios era que todos salgan a la guerra. Amados, no estaban peleando solamente por un pequeño trofeo, estaban peleando por la libertad de la nación, estaban peleando por la libertad de la familia. Y el trabajo celular, la visión celular, espiritualmente hablando, es una guerra literalmente por la salvación, pero también por la libertad, no solo de tu familia, sino de mucha familia, porque a través de una familia puede llegar otra familia. Y por eso hay iglesias que no crecen, porque solo hay un David que está saliendo a la guerra, mientras que los otros, hasta gigantes y bien dotados, están escondidos mirando como uno solo lo hace. Amados, qué bueno que para otra ocasión, cuando ya te pregunten quiénes están comprometidos en célula, no levanten 2 o 3 por allí de una manera muy escasa, no, sino que llega un momento donde alguien te pregunte como iglesia y te diga: ¿quiénes están comprometidos con la célula? Y los todos a 2 manos diga: aquí estamos todos. Yo no quiero mandar aquí a este David a pelear, yo no quiero que vaya uno solo a pelear, yo también quiero ir a pelear por las almas. ¿Alguien está recibiendo esto este día? Puede aplaudir al Rey de Gloria. Gloria a Dios. El modelo celular te transforma. En estos días le estaba testificando y me siento contento por eso, y quiero testificarlo públicamente. Por mucho tiempo estaba sacando esto de la mentalidad de muchos miembros de la congregación, y cada vez que me llamaban para liberaciones y para encuentros con endemoniados para liberar, siempre me llamaban a mí. Últimamente las cosas ellos las han ido tomando tan claras que el otro día 2 hermanas, 2 mujeres, 2 intercesoras me llamaron y me dijeron: pastor, hay una persona que está poseída. Y yo dije: lo pensé, seguramente me está llamando para decirle que las acompañe. Pero ¿sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que me dijeron: solo llamamos para que usted ore por nosotros, que nosotras vamos a ir y luego vamos a contar el testimonio. Amados, de esa clase de gente se necesita en las iglesias. Como a la hora me llamó la hermana y me dijo: Dios nos dio la victoria. Amados, esa iglesia donde todos se comprometen será una iglesia verdaderamente poderosísima. Pero cuando el modelo de que solo un David pelea, y claro, él hizo una gran victoria, pero quiero que mires el lado práctico del escenario. El lado práctico era formar un ejército de guerreros. Pero ¿cómo es posible que uno solo intimidó a una cantidad de soldados? ¿Cómo es posible que uno solo intimida a un gigante rey llamado Saúl, que tenía cuerpo de león pero que tenía corazón de gallina? Amados hermanos, dígale al que está a su lado: Dios te llamó a tener corazón de guerrero, no corazón de gallina.
La gente que se compromete con la visión celular es la gente que tiene corazón de guerrero. El otro día me llamaron también que mire que en la casa de fulano hay manifestaciones y hay cosas raras, demoníacas. Pues por favor, pastor, queremos que usted esté. Pero yo tenía clase de 7 a 10 de la noche. Entonces les dije, mire, yo soy profesor, estoy enseñando, a esa hora no puedo ir. Pero saben, qué lindo es poder decirle lo que les dije a ellos. Yo no puedo ir, pero 3 de mis diáconos sí pueden ir. Llamé a los diáconos y les dije, es algo de liberación, quieren ir, pastor, listo, con la ayuda de Dios vamos. Al tiempo me llamaron y me dijeron, pastor, uno de ellos ya hasta fue a la célula, ya se está agregando. El domingo pasado me dijeron, ya estuvo en el culto. Amados, la idea es que no dejes que toda la carga la lleve tu pastor ni tus líderes, sino que tú digas, no estés esperando de manera asistencialista en qué me pueden ayudar, sino al contrario, cambia la terminología y di, ¿en qué puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? La visión celular te da una oportunidad de servir a Dios. Y no es de vez en cuando, sino en todo momento. Ahora, algo así está sucediendo hoy con la iglesia pastorcéntrica, donde todo lo hace solo el pastor a falta de gente dispuesta. Si hay algo triste, es ver ministros agotados aún físicamente, desgastados aún físicamente, teniendo tanto guerrero en la congregación, teniendo tanto gigante en la congregación, espiritualmente hablando, teniendo tanta gente que pudiera hacerlo, pero no, todo el mundo con el modelo antiguo, tradicional, que surgió del catolicismo y se impregnó en el cristianismo, solamente estaban diciendo, no, esto del evangelismo, pues el que evangeliza es el pastor, el que gana almas es el pastor, tiene que hacerlo todo el pastor. Al fin y al cabo, algunos dicen, al fin y al cabo, para eso diezmamos. Tremendo. Pero cuando una persona entiende, hombre, este es un llamado de todos, esta es una responsabilidad de todos. Esto no es del profeta, ni del apóstol, ni del evangelista, ni del pastor, ni del maestro. Esto es un trabajo de todos. Diga conmigo, esto nos corresponde a todos. El verdadero propósito divino no es que uno solo salga a pelear. El verdadero propósito divino es que un ejército completo, pero no un ejército cualquiera y mediocre, sino un ejército entrenado y bien equipado para la conquista, salga a través de este sistema y esta estrategia divina para alcanzar a las personas por medio de los grupos familiares. Ahora, note esto. El plan del trabajo celular es poderosísimo, tan poderoso que usted va a encontrar un pastor, unos líderes, unos acompañantes, algunos le llaman supervisores, algunos le llaman coordinadores, dependiendo del nivel hacia donde han llegado, discípulos en entrenamiento, anfitriones, personas que abrieron sus casas para que esa casa sea un lugar de predicación. Ya no es solamente el pastor y los 3 o 4 líderes de la iglesia, sino que ahora es pastor, líderes, acompañantes, discípulos en entrenamiento, anfitriones, todos enfocados en el plan de ganar a otros para Cristo. Y amados, este asunto es tan lindo que entonces cuando alguien nace de nuevo, ya no es un asunto que solamente él lo ganó, ahora tú también aportas para apoyar a ese alguien. En otras palabras, aquí ya no es solamente un asunto como muchos a veces pensaban, es que aquí yo soy el ganador de alma, es que si yo no traigo, esta iglesia no crece, es que si yo no gano, no, ahora es un trabajo en equipo, donde tal vez Dios te usó a ti para llevar a la iglesia a esa persona, pero fue un líder de la iglesia el encargado de darle la lección de nacer, el otro se encargó de ayudarlo en la lección de crecer, y el otro se encargó de madurar, y el otro se encargó de multiplicar. Es decir, ya es un trabajo de todos, no es un trabajo de uno solo. Amado, yo te voy a decir algo más serio todavía. Nadie es mejor que el Señor Jesucristo, pero ni siquiera Él lo hizo solo. Comenzó y lo primero que hizo,
Voy en búsqueda de 12 discípulos, necesito 12. Y empezó a reunir. Y no eran aparentemente los mejores. Era gente que era muy sencilla. Pero es que solo Cristo es especialista en usar a la gente sencilla. Porque hay gente que me ha dicho: pastor, pero usted sabe, usted conoce, usted ha leído. El otro hermano ese tiene dones, el otro conoce más. No. Aun cuando tú seas nuevo, si tú te involucras en esto, tú te vas formando, tú te vas capacitando, amados. Esta es una palabra no solo de instrucción, sino de aliento, para que la iglesia se impregne con una pasión por lo que Cristo más ama, y es la pasión por los perdidos. Diga conmigo: es tiempo de aceptar el desafío. Diga: es tiempo de ser equipados. Póngale la mano respetuosa en el hombro del que está a su lado y sacúdalo y dígale: es tiempo de ser entrenados para cumplir debidamente la gran comisión. Y alguien me podrá preguntar: pastor, alguien me podrá decir ahora, vamos a ir a Jueces 15. Alguien me podrá decir: pero pastor, ¿y usted qué hizo ahí con el texto que leyó? ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a extraer algo práctico basado en Jueces 15 que sé que nos va a servir. Yo sé que existen muchos secretos dentro de la visión celular. El secreto de la multiplicación de la iglesia no es crecer por transferencia. ¿Sí me explico? ¿Alguna vez ha oído hablar de qué es transferencia? Ese no es el secreto de Dios para que la iglesia crezca. ¿Cuál es la transferencia? Es más, hay lugares donde no es transferencia, es trasteo. Un día están acá. Yo he tenido la oportunidad de ir a predicar a varias congregaciones. Yo recuerdo que en una ocasión fui a una iglesia y dijo: hermano, estamos contentos, aquí estamos presentando al hermano fulano de tal. Yo dije: los presentaron, qué bueno. Al tiempo fui a predicar a otra iglesia: hermano, estamos contentos, estamos presentando al hermano. Y era el mismo hermano. Después, y no le exagero, fui a 3 congregaciones, y en la tercera congregación resulta que yo no sé por qué yo llegaba siempre a las presentaciones del hermano. Y cuando yo digo: Dios mío, ¿y este hermano? Y claro, hoy en día ni siquiera está en el evangelio. Porque si tú te acostumbras a ser un creyente saltarín, tú no vas a ser un cristiano sólido y firme. Y el modelo celular te ayuda a echar raíces. Ya basta de cristianos que dicen: no volví a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó. Y resulta que ese día el pastor estaba ocupado y pasó de afán. No era que no te quería saludar. Pero hay gente que cuando no pasa por una visión celular bien estructurada, cualquier cosita lo saca de la iglesia. Pero cuando está en una visión celular bien estructurada, hermano, así el pastor, digamos, nosotros los pastores no hacemos eso, pero así el pastor te diga: ¿sabes qué? Váyase de la iglesia. Esa persona dice: no, yo no me voy, yo me quedo. Esta es la casa, aquí he hecho raíces, aquí el Señor me trajo. Esa es la gente que se necesita, no gente que se resiente por cualquier bobadita. Cualquier bobadita lo saca de la iglesia. No, gente sólida, gente firme, gente de carácter, gente que sea como aquellas hermanas que me llamaron. Y cuando me llama aquella hermana, me encantó, porque es una hermana, una mujer de Dios. Mi esposa sabe quién es, a quién me refiero, y con su voz dulce y tierna. Y yo pensé que me iba a decir: pastor, acompáñanos a esa liberación porque es endemoniada. No, ella me dijo solamente: voy a ir fulana de tal y yo, y quiero que nos ayude orando para que Dios nos respalde y ese demonio se vaya. Y fueron a orar, y a la hora me llamó y Dios les había dado la victoria. Qué lindo eso, que no estén esperando que todo lo tenga que hacer el pastor. Claro, el pastor hace, el líder hace, pero también usted haga. El secreto no es crecer por transferencia de una iglesia a otra, aunque en ocasiones Dios, en sus planes eternos y perfectos, permite que esto ocurra. Es cierto que a veces fulano de tal se casó con fulanita de tal, y resulta que fulanita de tal terminó yendo a hacer una bendición a la otra congregación. Eso va a pasar, en todos lados pasa. Eso pasa en la China, en la Conchinchina, y aquí en Colombia también. Es decir, en todos lados sucede que a veces fulana se casó con fulano, y pues fulana se fue a congregar donde fulano. Eso es normal. Eso pasó conmigo. Yo estaba en una sede, me casé con mi querida esposa, y la hermanita terminó siendo una bendición en la congregación junto a este servidor. Y el pastor estaba contento diciendo: que bueno, llegó una nueva. Eso es transferencia sana, es una transferencia correcta. Pero hay una transferencia insana,
donde fulano dejó maltratando al pastor de acá, al líder acá, y luego se fue allá y trató mal allá, y luego no, tú tienes que aprender a echar raíces. Diga conmigo, alabado sea Dios. Ahora, estoy corriendo. Vamos acá. Aunque en ocasiones Dios en sus planes eternos y perfectos permite que esto ocurra para formar un equipo, al enviar obreros a su mies de una congregación a otra. Muchas veces hemos tenido que hacer intercesión donde le hemos dicho lo que la Biblia dice. La Biblia no dice, oren por almas para que lleguen solamente, aunque hay que hacerlo. No dice así. La Biblia dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es decir, no solo gente que recién toca entrenar, sino gente que dice, vengo a trabajar. No es la misma gente, no es lo mismo que llegue alguien que todavía no sabe a que alguien que ya sabe y llegue a ser de bendición a la congregación. Y esa es una doble oración. Oro por nuevos, y la visión celular te lleva a eso. Oras para que gente nueva llegue, pero también oras para que los obreros lleguen, así tengan que venir del otro lado del mundo. Porque ha pasado así. Dios ha llevado gente de diferentes lugares, de un país a otro, a ser de bendición en otra congregación. Pero noten, la Biblia nos muestra claramente en Mateo 9, 35 al 38 que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero nada más hermoso que los obreros se levanten en la misma congregación. Es decir, está bien, oremos, Señor, envía obreros, pero mientras tanto empieza a capacitar obreros en tu mies. Hay un principio que creo que ya ustedes lo han estudiado, que se llama el principio de Pareto, que literalmente dice que en cualquier empresa o en cualquier organización, a nivel de iglesia también aplica, siempre es el 20% el que está comprometido y el 80% no está comprometido. Usted llama a un ayuno, no llegan el 100% de la congregación, siempre llegan ese 20% comprometido. Usted llama a una capacitación de discipulado, no le llega el 100% de la congregación, siempre le llega el 20% comprometido. Es más, dicen los expertos que hasta la ropa que tenemos, del 100% de su ropa, usted siempre tiende a utilizar su 20%. Ahí viene la hermana con la misma chaqueta que vino. ¿Por qué? Porque es la que a ella le gusta, es con la que mejor se siente. Y tiene 10 chaquetas más, pero usa siempre el 20%. Y eso pasa en todos los escenarios de la vida. Pero si lo vemos desde la perspectiva bíblica y práctica, ese 20% es el que, cuando es bien preparado, ese 20% tiene la influencia para mover al 80%. En otras palabras, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no comenzó con 5,000 ni con multitudes. Es más, le llegaban 5,000, 4,000, 10,000, 20,000 personas, pero él se enfocaba en su 20%. Su 20% eran 12, pero de 12 había un grupo más pequeño de 3, y esos 3 fueron los que empezaron a mover a los 12, y luego los 12 a los 70, y luego los 70 a los 500, y a los 120, y a los 5,000. Amados, se necesita ser parte del 20%. Ojalá tú no seas de ese 80, sino de ese 20. El 20 que dice: pastor, estoy aquí para ayudar. Líder, ¿qué hay que hacer? Líder, ¿en qué le puedo apoyar? Líder, ¿en qué le puedo ayudar? Esa es la gente que necesitamos hoy aquí. Diga 20%. Ese 20% es al que hay que consagrarse, dedicársele, ayudarlo, apoyarlo, porque ese 20% de líderes te va a ayudar a formar al otro 80%. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el secreto entonces? El secreto es crecer por multiplicación a través de nuevos nacimientos espirituales como los que tuvieron ayer. ¡Qué bendición! Una iglesia tan linda que en pleno congreso están también bautizando nuevos nacimientos. Eso se lo debemos a Dios, pero hay gente aquí que está haciendo algo, y si ese 20 lo está haciendo, dile tú también: yo quiero ser de ese 20% para ayudar. ¿Cuántos aplauden a Dios? El secreto
es que crezcamos a través de los nuevos nacimientos espirituales. ¿Y cómo se dan? Se dan a través del evangelismo personal o a través del evangelismo masivo. Pero el evangelismo personal es el evangelismo que se logra primordialmente a través de los grupos de amistad. Hay gente que se queda después de la convención. Hay gente que hay un congreso, hay un evento y dice: oh, ese día tocó el Señor mi vida, y se queda. Eso es un evangelismo masivo. Pero el evangelismo más eficaz sigue siendo el evangelismo personalizado. Gloria a Dios. Ahora, note lo siguiente: este método nos lleva a entender que el grupo o el método de trabajo de grupos familiares para ser instruidos y formados es un sistema precioso de visión celular que es efectivo porque consiste no en un suceso, sino en un proceso. Es decir, hay gente que quiere que la gente se convierta en un suceso, pero el modelo celular te lleva a entender que esto es cuestión de un proceso. En otras palabras, te voy a explicar esto de esta forma. Si tú tomas granos de maíz en tu mano y pones digamos una, no sé cómo le llaman acá a esto, caneca, matera, a un elemento, si tú tienes maíz en tus manos y tú comienzas a lanzarlos desde aquí hasta allá, a menos que tú tengas una puntería extraordinaria, todos van a caer ahí dentro. Pero lo normal es que van a caer afuera. Yo he tenido la oportunidad de predicar en plazas públicas, en esquinas de las calles. He predicado de muchas maneras en muchos lugares. Y sí, en algunos lugares Dios ha hecho cosas tremendas. Gente que sale desde las ventanas: oren por mí, yo recibo a Cristo. Gente que se arrodilla allí: yo recibo a Cristo. Lloran, gente de la calle. Pero amados hermanos, si no hay un proceso, esa gente fue tocada en el suceso, pero luego se pierde en el proceso, porque fue el mover del momento. Pero cuando hay iglesias con proceso, yo he tenido la oportunidad de ir a eventos donde he tenido la oportunidad de orar por amigos que han recibido el Espíritu Santo, amigas que han recibido el Espíritu Santo por primera vez, y me dicen: ¿qué fue lo que me sucedió? ¿Por qué yo hablaba así? Y uno tiene que formarlas en el proceso. Es decir, en el suceso Dios hace cosas milagrosas, pero es en el proceso donde la persona entra a formarse. Diga conmigo: ganar, afirmar, capacitar, enviar, discipular, mantener. El proceso te enseña no solo a ganar, sino a afirmar, capacitar, enviar, discipular y mantener a las personas. Pero si no hay un suceso, tuve la oportunidad de ir a cierto lugar en cierta zona del país donde pasaron mucha gente al altar y la gente conmovida, y uno recibió liberación, sanidad y Espíritu Santo con toda esa gloria. Pero cuando terminó el evento, se esparcieron la gente y yo no observé que nadie se acercó, ni siquiera a orar por ellos, ni a tomar notita de esas personas. Amados, una iglesia donde no hay estructura celular será una iglesia donde aun cuando se mueva la gloria de Dios no van a ser eficaces. Pero también he ido a otras congregaciones donde pasa lo mismo, y ahí está un intercesor al lado, una intercesora al lado, abrazando y diciendo: estoy contigo, voy a orar por ti, te voy a enseñar a orar. Mira, así se ora, repite conmigo. Le guían en la oración, le ministran, le ungen, le ayudan. Termina el evento y no pasa lo que pasa en muchas iglesias. En iglesias donde la visión celular no está establecida, se reúne la hermana Juanita con la hermana Pepita, que hablan todos los días después del culto, y el amigo que está al lado ni siquiera le dieron la mano. Pero en las iglesias donde hay visión celular, hermana Juanita, hablamos después, vamos primero por la amiga. Ella es la prioridad. El amigo es más, vamos y trabajemos con él. Juanita y Pepita pueden hablar en otro momento, pero el amigo es prioritario. Pero hay iglesias donde uno ve a los amigos por allá como intimidaditos por allá en la esquina, porque nadie se acerca. Amados, el poder de una iglesia que atiende bien a su gente que llega es tan impresionante que solo por el amor que sienten se quieren quedar. En la iglesia llegó un hombre que Dios lo ha transformado y ha hecho muchas cosas en él, pero una de las cosas que más me llamó la atención: él es una persona que es periodista, una persona reconocida, una persona de bendición, una persona profesional, y un día llega a la iglesia con una necesidad profunda y alguien le habló de mí, llegó, me lo presentaron, pero como ya los hermanos están acostumbrados y no es fácil, pero estamos entrenando a que lo hagan, los hermanos empezaron a rodearlo y comenzamos solo los dos y ya eran como 10 hermanos alrededor de él. Cuando terminamos orando, una de las cosas que él dice, cuando ya porque después fue bautizado
bautizado, y el día que él testificaba decía: lo que más me conmovió el primer día que llegué fue sentir el amor de Dios a través de los hermanos. Yo venía vacío, yo venía con heridas, pero cuando sentí que el uno me abrazaba, el otro me ponía las manos, y yo vine por el pastor solamente, pero vi que después todos me rodearon y me abrazaron. Amados, esa iglesia con una visión clara de alcanzar a otros será una iglesia eficaz. Diga conmigo: Señor, ayúdanos a que cada persona que atraviese los umbrales de nuestras congregaciones sea impregnada de tal amor de Dios que no sea posible que se vaya. Es decir, que aunque quiera irse, diga: no, esa es mi familia, esa es mi casa. Allí sentí el amor que no había sentido ni en mi propia casa. Gente que me diga, el otro día unos amigos, varios me han dicho lo mismo. Me han dicho: pastor, yo cuando entré a ese salón, no será el más grande ni el más lujoso, pero cuando entré, me decían ellos, a ese salón, yo pisé hacia adentro, y cuando empecé a entrar, empecé como a erizarme. Otro me dice: empecé como a temblar. Otro dice: empecé a llorar. Pero es la iglesia con visión celular, no donde la gente está sentada ahí haciendo negocios y hablando de todo, no, sino gente que está intercediendo. Les enseñé, hermanos, antes de empezar el culto, mínimo 10 minutos antes, necesitamos tantos intercesores orando desde la entrada hasta el altar, declarando: Señor, rompe cadena. Y no hablen ahí como para adentro, no, suéltese y diga: Señor, libera a cada persona que llega, trae sanidad a esta iglesia, usa a los predicadores, usa a los de alabanza. Y esa gente ahí sentada me decía: pastor, cuando ellos oraban y pasaban, me estremecía. Unos hablando en lengua, el amigo al principio no entiende, pero hay una ideología satánica que se quiere meter, que te dice que cuando lleguen al templo se vuelvan como muy homilía, como muy relajadito, que no hay que hablar en lengua. No, eso es una mentira satánica. Lo que hace que la gente se quiera quedar es que se estremece, porque allí se experimenta algo diferente. Hay algo de gloria. Haz que tu iglesia sea una iglesia de gloria de Dios. Un amigo, obvio, ellos no entienden nuestro lenguaje, no entienden nuestra forma de hablar. Nosotros le llamamos la unción, la gloria, el peso. Algunos hablan un poquito de hebreo y dicen el kabad, el shabbat, hablan hasta de la shekinah y todo lo demás, pero ellos no entienden eso. Pero unos amigos llorando me han dicho: pastor, yo no sé qué siento aquí, pero yo siento aquí como un aura. Otro me dijo: yo aquí siento como una especie de energía. Yo le digo: mira, lo que tú dices, energía o aura, no es una energía, es una aura. Es la presencia de Dios que está aquí en medio nuestro. Ellos no saben, pero ellos dicen: se siente algo lindo. Alguno dijo: me estoy conteniendo, quiero como llorar a gritos. ¿Qué será que me pasa? Es que cuando en una iglesia hay una visión clara, se va a hacer hasta una oración con el propósito de que si alguien atraviesa los umbrales físicos del lugar o virtuales, porque hay gente que aún a través de una transmisión me han llamado y me ha dicho: pastor, hace media hora recibí el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Sí, ¿cuándo? Qué bueno, ¿en qué evento? Me dice: no, estaba escuchando una prédica y de repente empecé ahí a ver la administración, y cuando menos pensé, aquí en mi cama, el Espíritu Santo tomó mi vida. Amados, la idea es que una iglesia con visión celular entiende que hasta la transmisión no es solo para que sea una transmisión, no, sino para que vidas y casas sean impactadas con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? Gloria a Dios. Es más, una pequeña anécdota. Ocurrió algo que me llamó la atención y mi esposa me comentaba y me causaba ternura, alegría, pero a la vez conmoción. Era una mezcla de sentimientos. Una mujer anciana, no muy conocedora, no tiene mucho conocimiento, definitivamente está aprendiendo, pero me llamó la atención que ella me dice que empezó a sentir cosas raras en la casa, y que que le movían cosas y que sombras y una cantidad de cosas raras. Y ella, ya siendo anciana, tomaba el micrófono, tomaba el celular, porque ya aprendió a manejar el celular, y le subía todo el volumen y buscaba las prédicas de la iglesia, y pues séptima, pum, una prédica, y luego decía: aquí está la palabra de Dios, váyase en el nombre de Jesús, ahí está la palabra de Dios. Amados, una anciana, y eso le funcionó porque tenía fe y porque estaba sonando la palabra. Esa es la idea es que se suelte palabra, que libere el ambiente, que rompa cadena, que suelte ligadura. Esa es la palabra que se necesita.
Y lo lindo es que ya no volvieron la sombra ni las molestaderas espirituales, porque hay una mujer que cree en la palabra de Dios. Ahora, te concluyo con esto, porque el tiempo avanza raudo y veloz, y yo quiero no dejarlo con la duda de esto. Vaya por favor a Jueces 15. Ahí encontré algo que me impactó: 7 factores fundamentales en la visión celular. Te lo resumo porque parte de ellos ya los expliqué. Ahí en el caso de Sansón, diga Sansón. Sansón era un hombre fuerte. Si yo te digo cuál es, dime el hombre más sabio en la Biblia, pues lógico, después de Jesús, ¿quién sería? Ah, si ve que es inmediato. Si yo te digo, dime un hombre fuerte en la Biblia, ¿quién sería? Sansón, ¿no? Nadie va a decir Saqueo, ¿no? Todos decimos Sansón. O sea, uno piensa, oh, en un Sansón. Sansón era un hombre fuerte, pero era un hombre fuerte debido a la sobrenatural fuerza que Dios le había dado. Estaba acostumbrado a ganar cada batalla solo. Si usted lee, yo he tenido muchas prédicas sobre Sansón, pero una de las cosas que me impacta de él es esta: es que Sansón había sido dotado con un nivel de unción y de fuerza sobrenatural, que él solo vencía 30, vencía 1000, él solito. Dios le daba una fuerza impresionante. Pero hubo un momento en la vida de Sansón donde él tuvo que usar una estrategia para vencer a los enemigos. Sansón se había acostumbrado a ganar sus batallas entre comillas solo, porque obviamente lo hacía con el poder de Dios, pero no con alguien más, ni por medio de ninguna estrategia, de la cual podemos sacar aplicativamente 7 cosas, 7 elementos fundamentales para ser efectivos en la visión celular. Número 1, el factor sometimiento. Lo que hace que los grupos celulares no funcionen es cuando la gente no se somete a la visión, no se somete al proceso. Alguna vez, cuando todos hemos pasado por un proceso de aprendizaje, y en una ocasión me llega una persona y me dice: pastor, no, yo ya no quiero que manden a fulana y tal, a fulano líder. Y yo le dije: pero ¿por qué? No, porque imagínese, esa es una persona que no estaba sujeta, aparentaba, pero no era. ¿Por qué? Me dice: no, porque cuando esa persona vino, y como ese día no fue usted, no fue ninguno de los líderes, él empezó a enseñar en contra del diezmo. Entre otras cosas, no se habla de diezmos en grupos de amistad. Pero el hombre aprovechó, yo no sé, se le salió lo que había dentro del corazón y empezó a predicar en contra del diezmo. La misma amiga, las mismas personas dijeron: no nos traigas a esa persona, porque no había sometimiento ni a la palabra ni a la visión celular. Uno digamos, se esfuerza por hacerle entender: por favor, lleven temas de liberación, de sanidad, evangelísticos, prácticos, entendibles. Es más, yo elaboré una encuesta donde yo les hago varias preguntas en cada grupo de amistad y les digo: mire, responda, marque aquí o ponga un punto para saber qué es lo que ese grupo necesita. Y la mayoría son temas de sanidad interior, liberación, problemas emocionales, problemas económicos. De eso es de lo que hay que hablar primordialmente, para que la gente primero sea sanada. Antes de ponerle la semillita, hay que tratar la tierra, hay que mover la tierra, hay que alinear la tierra, hay que sanar esa tierra. Y amados hermanos, el sometimiento es importante. Mire lo que dice: y fue Sansón y cazó, diga cazó. Y dice: y tomó, es decir, cazó, ¿quién? 300 zorras. En otras palabras, la sometió. Sujeción es fundamental. Reconocer quién es la cabeza, quién es el líder principal, es fundamental en la visión celular. Porque si tú no aprendes a entender que Dios ha puesto un pastor en una iglesia y que él es una figura de respeto, una figura de autoridad, y que él delega autoridad, tal vez es tu líder. Porque hay gente que me ha dicho: no, yo a usted sí lo respeto, pastor, pero al líder no. Si tú no respetas a tu líder que tu pastor asignó, tú no estás entendiendo lo que es sujeción. Hay gente que ha dicho cosas tan locas como: pastor, yo a usted lo respeto, para su esposa no. Yo le digo: si tú irrespetas a mi esposa, tú me estás irrespetando a mí. De la misma manera, si tú dices: no, yo al pastor sí, a la esposa del pastor también, pero a ese líder no, a esa líder no, entonces no, tú no puedes ser partícipe de una visión de crecimiento hasta que entiendas que nadie puede tener autoridad a menos que esté bajo autoridad. Mateo 8:8-9 dice que había un hombre que sorprendió al mismísimo Jesús, porque dijo: yo soy un hombre que está bajo autoridad. Digo a este: ven y viene, ve y va. En otras palabras, hay gente sujeta a autoridad. Si alguien no respeta y ama lo que ve, ¿cómo puede respetar y amar lo que no ve? Hay gente que dice: no, yo a Dios sí lo respeto, a él sí lo respeto.
Pero si tú respetas al siervo de Dios, tú no has entendido qué es sujeción. Es que yo a Dios sí lo respeto, pero si tú no respetas a la sierva, a la líder, al líder, puede que tú sepas más que el líder, pero eso no te da derecho a humillar a tu líder. En muchas ocasiones yo me he tenido que encontrar con líderes que son mis autoridades, y tal vez ellos dicen, hermano, pero yo no sé. No le digo, no, pero usted es el líder, usted es mi autoridad. Porque hay personas que porque ya tienen medio título, un título, dos títulos, ya piensan que ya son wow. No, tú debes aprender a respetar la autoridad, y cuando tú aprendes a respetar la autoridad, Dios te va a dar más autoridad. Esta relación de sometimiento mutuo conlleva compromiso, esfuerzo. Sansón salió, es decir, era muy fuerte, pero a él le tocó correrla. ¿Usted sabe lo difícil que es coger una zorra? Si corretear una gallina es complicado, y las zorras comen gallinas. Imagine lo que es corretear una zorra. Pero acá dice que eran ¿cuántas? 300 zorras. Imagínese el trabajo. No fue que las zorras le vinieron, no, a Sansón le tocó hacer el trabajo. Porque hay gente que dice, me voy a meter a la visión celular y de aquí a mañana ya somos 1000. No, esto es esfuerzo, esto es lágrima. Hay que sudar, tienes la unción, tienes la fuerza, pero tienes que sujetarte a la visión. Y sujetarte a la visión exige esfuerzo, exige trabajo, seguimiento de notas, estudio, información, oración, ruego, día del amigo, todo lo que incluye ese esfuerzo. Pero para eso se requiere, diga, sujeción. Número 2, el factor zorras. El primero, el factor sometimiento, pero el segundo factor, te lo voy a decir en el sentido más práctico de la palabra, es el factor zorras. Diga, zorras. Dios las usó a las zorras a través de Sansón. Y eso es para que tú entiendas que hay gente que a veces cuando Dios los usa se creen la última Coca-Cola del desierto, la última arepa paisa en Antioquia, el último cuy en Nariño. Acá, ¿quién es el plato favorito acá? El último ajiaco en Bogotá. No, 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 tú tienes que entender que si Dios te usa, tú no eres más que similar a aquel burrito en el cual el Señor entró, aquellas zorritas que Dios usó para ir a derribar y a destruir en el campo del enemigo. Tú eres valioso, pero tú no te creas más de lo que eres. Alguien aplauda a Cristo el Señor. Yo les decía ayer, el Señor te va a sanar, te va a dar sanidad interior, sí, pero la sanidad interior te aterriza. El positivismo pagano te dice, tú puedes, di que puedo, mírate al espejo. Pero el cristianismo te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no es que yo soy el que puede, en realidad diga el débil, fuerte soy, pero soy fuerte en Dios. En otras palabras, son las zorras las que hacen el trabajo natural, pero quien hace el trabajo sobrenatural es Dios. Las zorras fueron atadas, el fuego hizo su parte. En otras palabras, las zorras no podían terminarla de haber derribado el campo del enemigo y decir, mira, lo hicimos nosotros. ¿Sí viste lo que hicimos, zorrita? No, 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 no. En realidad fueron elementos usados. Lo que hizo la destrucción en el campo del enemigo fue el fuego que iba en las colas de la zorra. En otras palabras, se necesita una generación que entienda que solo somos vasos de barro y que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Si tú entiendes eso, vas a alcanzar mucha gente para la gloria de Dios. Solo entregamos el fundamento de la palabra, pero el que convence a las personas y consume lo que es negativo en ellas es Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que planta no es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa. Primera los Corintios 3, 6 al 9. Pero él dice, solamente somos colaboradores de Dios. Primera los Corintios 9, 16 dice Pablo, pues si yo anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es decir, Pablo podía decir, yo soy apóstol, mira, yo soy autor de la Biblia, sí, pero él tenía una humildad muy centrada porque Dios lo había procesado para eso. Él decía, ay de mí si no anuncio el evangelio. Diga el factor zorras. Las zorras son las que solo sirven, pero saben a quién reconocer. Que no fueron ellas las que quemaron el campo. En realidad solo ellas se metieron en medio del campo del enemigo, pero el fuego fue el que destruyó las obras del enemigo. Gloria a Dios. Cuando tú vas a una casa,
Tú no te imaginas lo que hay en cada hogar. Yo he tenido, por medio de discernimiento muchas veces, mi esposa tiene algo muy especial en ese sentido, que solo con pisar una casa uno sabe qué hay en ese hogar, con qué luchan. Una vez nos invitaron a orar, pastor, míreme que mi hija se quiere suicidar, que yo no sé por qué. Simplemente entramos a la sala sin haber orado. Ya sabíamos que era lo que pasaba. Había una serie de imágenes y cosas allí que evocaban muerte. Ya fue orar, decirle, hermana, tengan en cuenta eso, deben quitar eso, y eso se fue. Tú necesitas aprender a tener discernimiento espiritual. Número 3, factor identidad. Diga identidad. La Biblia dice que Sansón, volviendo a Jueces 15, dice que Sansón ató las zorras, pero él tomó algo de él, tomó teas, tomó antorchas, las encendió, las amarró, se comprometió, puso su identidad allí realmente. Esto implica que todos deben estar marcados, debemos aprender a tener identidad, saber de dónde somos, dónde pertenecemos, cuál es la doctrina, qué creemos, dónde nos congregamos, quién es nuestro líder, quién es nuestro pastor, cómo es nuestra estrategia. No es que, no es que allá, mire que allá ellos lo hacen, no. Únete a la visión de tu iglesia. Y cuando tú ves la visión de tu iglesia, tú vas a ser eficaz en la visión de tu iglesia. Sansón solo puso algo allí, que fueron las teas. Número 4, diga factor equipo. Sansón, dice la Biblia, que ató las zorras de 2 en 2. Y yo te digo algo, quien no sirve para trabajar en equipo no sirve para ser líder de grupos familiares de amistad. Si tú eres de los que se ponen, hay gente, nos ha pasado en algunos lugares que como conocemos esto, hay gente que la ponen a trabajar con fulanita y termina discutiendo. Digo, bueno, de pronto es la otra, entonces cambiémosla con sutanita, la ponemos con sutanita y también termina en problemada. Entonces de pronto sutanita también, vamos a cambiarla con perencejita, y perencejita también termina. Después nos damos cuenta, no es ni fulana, ni sutana, ni perenceja, es ella. El problema está en el corazón de ella. Si tú no aprendes a trabajar en equipo y con todos los que te ponen terminas discutiendo, tú pídele a Dios primero, ayúdame a sanar mi corazón, porque yo no quiero ser problema en la célula, yo quiero ser una bendición en la célula. Las zorritas tuvieron que atarlas y no pudieron pelear entre ellas, tuvieron que trabajar en equipo. Diga equipo. Los grupos familiares de crecimiento necesitan equipo. Lucas 10, 1 al 2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Después en el 9 eran 12, ahora eran 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir esto, amados? Iglesia preciosa, sencillamente que si tú vas a entrar a la visión celular, tienes que empezar a orar primero por ti mismo y decirle: Señor, ayúdame a trabajar en equipo. No puedes ser el tipo de persona que no se aguanta ni a sí misma. Tú tienes que aprender a ser ese tipo de persona que debe ceder, que debe aprenderse a poner de acuerdo. No es fácil el trabajo en equipo. Con razón el Señor manda de 2 en 2, porque cuando uno pone 3 y 4 y 5 y 6 es complicadísimo. De 2 en 2. En otras palabras, aprende a trabajar, diga, en equipo. La Biblia dice que las ató y las juntó, dice, cola con cola, y puso una tea entre 2 colas. En otras palabras, de 2 en 2. Factor equipo. Número 5, diga, factor confianza. Una cosa clave para que la visión celular funcione es que tú, cuando has demostrado que puedes trabajar en equipo, eso va a generar confianza también en tu líder, en tu pastor. Y un día, que no pase lo que pasó en aquella ocasión, que después de que me dieron eso, yo ya nunca más confié en aquella persona. Porque imagínate, a la primera oportunidad que le dan de enseñar en un grupo de amistad, termina predicando en contra del diezmo a amigos, que entre otras cosas ese ni es el tema para amigos. Imagínese usted. No, que tú puedas generar, diga, confianza. La Biblia dice que Sansón, en el siguiente texto, siga, dice la Biblia que Sansón, después encendiendo las teas, soltó, diga, soltó las zorras. En otras palabras, hay momentos donde te van a tener que soltar un grupo, un momento, una clase, una enseñanza. Mira, aquí están las notas, mi líder. Yo no alcanzo a llegar, pero usted me asiste, ayúdeme. En otras palabras, debes aprender a tener y generar confianza. Y óyeme bien, la confianza no se exige, la confianza se gana.
Porque hay gente que dice, aquí no, ay, no confían en mí. No, no es que tú tienes que exigir, es que tú tienes que ganar la confianza. Es similar al perdón. El perdón no solo se pide, el perdón se gana. Porque hay gente que dice, no, pero ya le pedí perdón, pero la sigue tratando mal. Dígale que estás solo, espero que no te estén hablando a ti. La confianza se gana, se da el trabajo celular, se entrega a gente fiel, a gente con características del fruto del Espíritu, y una de ellas es la característica de la fe. La palabra fe en el original traduce fidelidad, constancia, lealtad como característica del fruto. Es decir, dicho de otro modo, los líderes o encargados del servicio, bien sea un grupo de amistad, de discipulado, de formación, llamados grupos de misión fe o de amistad, o grupos celulares o llamita o célula, como se llama en cada congregación, redile le dicen otros. Lo importante es que sea un lugar donde se vaya gente digna de confianza, porque es temerosa de Dios. Si eres temerosa de Dios, aún con las ofrendas que se colectan no van a haber pérdidas. Porque no puede ser que colectaron 40 y ahí en el reporte aparecen 10,500. Debes aprender a ser leal, de confianza. Segundo Timoteo 2, 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, esta confianza la gana gente que trabaja. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Lucas 12:43. Amados, hay gente que dice, ¿y cuándo me dan la célula? No, hay momentos donde a ti te toca abrir la célula. Y pastor, ¿y cuándo es que me va a abrir usted el grupo y me lo entrega? No, 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 hay momentos que a ti te toca hacerlo. El líder que prospera es el líder que dice, pastor, ya Dios me permitió abrir una célula. Ya tengo un vecino, un amigo, un vecino al que abrió su puerta, abrió su casa. Número 6, factor blanco ministerial. Ahí dice, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Amados, eso es clave. Sansón soltó las zorras en los campos de los filisteos. Note esto, el blanco principal es el no creyente. Diga, los filisteos. Pero no que para que le pase lo que le pasa a más de una en la iglesia, que se andan enamorando de los filisteos. No, es para que tú vayas y alcances a ellos para la gloria de Dios. Aplicado en este sentido, la mies es mucha, los obreros pocos. Aunque Dios añade hermanos que vienen de otras congregaciones, lo cual cuando viene de parte de Dios es una grande bendición para la iglesia local, el blanco principal de una célula no es que llames al hermano de la otra sede y empieces a querer ganarte gente de otras congregaciones, no, sino que ganes gente nueva. Y saben, ustedes tienen una ventaja hermosísima, viven en Bogotá. Acá no son 4 personas, acá se habla de creo que 9 millones. Imagínense. Y hay iglesias que andan disque discuten, no aquí en Bogotá no pasa, no, pero en otros lugares sí. Iglesias disque peleando por una persona. Hermanos, hay como 9 millones de gente que alcanzar, como para ponernos a nosotros a que vino, que no vino, que se fue, que me lo trae. No, no, no. Ve al blanco ministerial, el campo de los filisteos, donde hay gente que está perdida, herida, que está cautiva. Allí es donde debemos ir. Diga, a los nuevos, a los inconversos, a las personas incluso de otras denominaciones, porque están perdidos, pero no a los hermanos de la otra sede. No vayan yo sé que ustedes me entienden a qué me refiero, ¿cierto? Digan conmigo, sí le entendemos, pastor, no se preocupe. Eso, con eso me animan. Ya estoy terminando. El blanco principal sigue siendo los inconversos. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id. Si alguno me puede ayudar con un fondo del piano para terminar ministrando hoy así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es nuestro blanco? Nuestro blanco son las casas de los filisteos,
Nuestro blanco son las casas de los perdidos, son las casas de los que no han conocido de Dios todavía. Sí, ese vecino mormón que tú tienes. Pero no te va a pasar, porque la gente que no entiende la visión celular, no te va a pasar que tú te pones a evangelizar al mormón, te hace 4 preguntas y después tú no sabes ni para dónde. No, tú tienes que estar formado. Conozco gente que se las dio de evangelista y terminó siendo evangelizado. Que no, que me quería ganar al testigo y terminó siendo testigo. Amados, no, tú tienes que aprender a ganar a otros por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y la ventaja del trabajo celular es que te capacita. ¿Cuántos ya pasaron por el nivel nacer aquí? Que levante su mano. ¿Cuántos han pasado por el nivel crecer, madurar todo? Y si están empezando, gloria a Dios, les animo, síganlo haciendo, porque esto nos forma. Había alguien que ayer me decía algo muy bonito, alguien que me está escuchando ahora y me decía algo muy lindo de esta bella iglesia. Me decía, me siento muy contento porque a través de esos cursos estoy aprendiendo, estoy formándome, estoy siendo entrenado, estoy conociendo cosas que no sabía, y eso me está ayudando. Amados, el discipulado es fundamental, y te lo voy a decir por qué. Porque en el pentecostalismo, yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, a mí me gusta el fuego, pero en el pentecostalismo nos gusta mucho la explosión, pero poco la formación. Y lo hablábamos con algunos líderes en estos días. Casi todos los eventos nuestros son solo de fuego y poca formación. Por eso me impactó cuando ayer me hicieron sentar aquí relajadito con agüita a un lado. Eso sí, me bombardearon con preguntas, pero era formación. Es decir, la formación es clave en una iglesia. La razón por la cual mucha gente se ha ido es porque no tenía raíces profundas. ¿Por qué? Porque se puso a ver un video de YouTube de una doctrina rara y terminó por allá, porque no tenía bases. Pero cuando tú entras por la visión celular bien trabajada, entiendes que el blanco principal es las personas que no conocen, pero literalmente en el proceso tú te formas, tú te forjas, tú te capacitas, tú te instruyes. He visto varias congregaciones, nosotros lo hemos hecho y otros también lo hacen, donde una vez que terminan cada nivel les dan hasta su diploma y eso motiva, y la gente dice, mire, ya pasé el primer nivel y luego voy para el segundo nivel y voy para el tercer nivel. Eso hace que tú te formes. Hay gente que lleva 30, 40 años en el evangelio y no han sido formados. ¿Por qué? Porque en el pentecostalismo debemos volver a ser no solo pentecostales, sino apostólicos también. Yo tengo una serie que la llamé Pentecostalismo Apostólico. Cuando uno estudia la historia del pentecostalismo, el verdadero pentecostalismo no es el pentecostalismo sin bases y desviado, no, donde es puro emocionalismo, pero sin nada de fundamento, sino el cristianismo donde tú te formas para la gloria de Dios. Diga, pentecostalismo apostólico. Y quiero que se ponga de pie y vamos a terminar orando aquí de esta manera. Voy a invitar a todos los líderes que levantaron sus manos, que ya están en un grupo de amistad, pero también a aquellos que asisten con ellos. Si hay algún amigo o una amiga, venga con esa persona, ore por ella. Vamos a reunirnos, vamos a hacer aquí algunos espacios para orar. Mientras usted viene, le voy a mencionar en un momento el último de los 7 factores fundamentales para un grupo, para una visión celular clara. Venga a este altar, sea de esta congregación o no lo sea, acérquese, tranquilo, venga, porque somos todos la misma iglesia y ustedes pueden trabajar allá en su congregación con esta visión que Dios les ha dado. Sea, si en su iglesia lo están practicando, hágalo. Si en su iglesia no lo están practicando, ore a Dios y dígale, pastor, vamos a unirnos a esta visión. Y dígale, Señor, ayúdame a ser alguien que entiende la necesidad, Dios mío, de hacer un trabajo estratégico para alcanzar a otros para tu gloria. Mientras tú estás viniendo, antes de mencionarte, tengo aquí ya el tiempo claro, y quiero solo decirte lo siguiente. Que bueno, mire, aquí veo amigos que vienen tal vez con alguno de sus líderes, eso, y vienen con su gente. Ustedes van a orar por ellos. Esta forma de ministrar que vamos a usar hoy es con el propósito de que el Señor impregne pasión en ti por lo que Dios más ama aquí en la tierra. Y que lo que Dios más ama aquí en la tierra son las almas de esas preciosas personas que tú vas a encontrar en las casas, en los hogares. Tú vas a tener que pedirle a Dios sabiduría, gracia, conocimiento
para saber llegarles. Sí, en algún momento surgirán preguntas difíciles en un grupo de amistad, como me ha pasado. Pastor, ¿y qué me dice usted de la eutanasia? Le digo, ese tema por ahora no lo tocamos aquí. Con mucho gusto reunámonos en la casa. Le invito a un café, en una cafetería, en la iglesia, y hablamos sobre el tema. Porque el enemigo muchas veces usa personas para hacer preguntas conflictivas y luego terminan peleando ahí con los del grupo, y esa no es la idea. Hay momentos donde tú debes saber cuándo responder y cuándo no responder. Hay momentos donde yo sé la respuesta, pero digo, este no es el momento para responderlo. Hay momentos donde incluso si tú no sabes la respuesta, tienes que ser sincero y decir, hermana, yo no había escuchado eso, deme la oportunidad, lo estudio esta semanita y la próxima le traigo la respuesta. Pero no pretendas por responder. Muchas veces hay gente que por responder terminan diciendo falsas doctrinas cuando no saben. Si no sabes, di, no sé. Que cuando tú le digas a la gente que no sabes, la gente va a decir que bien, es sincero. Y cuando tú sepas y dices sí sé, la gente dirá, el hermano sabe y por eso sí está respondiendo. ¿Cuántos estamos hoy agradecidos por todo lo que hemos recibido durante todos estos días? Vamos a hacer esto. El factor más poderoso de un grupo de amistad es uno que nunca puede faltar. Amado, lo más hermoso es cuando llaman y me dice, pastor, el día de hoy hubo un mover del Espíritu Santo en el grupo de amistad. Yo digo, sí, ¿a qué hora? ¿En qué momento? Sí, ¿no? En un momento empezaron a cantar y unos empezaron a llorar es decir, lo que nunca puede faltar en un grupo de amistad se llama el factor fuego. El fuego marca la diferencia. La presencia de Dios es la más importante a la hora de ganar almas. Sin la unción, no importa cuánto hablemos, no importa cuánto sepas, es más, puedes ser un maestro en estrategia misión alma, pero si no tienes unción, tú no serás más que un metal que resuena, un címbalo que retiñe. La gente dirá, habla, pero sí, habla está bonito, pero no hay convicción. Pero cuando tú tienes unción, llegará un momento donde una sola palabra que Dios te dé a ti será más poderosa que todas las palabras de las tinieblas que ellos han recibido. A ellos les han soltado muerte, les han dicho cosas de maldición, pero cuando tú hablas con unción, amados hermanos, además de hablar, además de organizarte, además de preparar, además de enseñar, pon diapositivas, pon música, sé creativo en tu célula, haz todo eso, eso está bien. Entrega un compartir al final, comparte con las personas, pero nada va a pasar si no hay unción en el líder. El líder debe ser la persona más encendida de ese día. Es decir, si una gente quiere que su célula tenga el fuego de Dios, el más encendido debe ser el líder. No hay nada que pase si el líder está apagado, pero cuando hay fuego, la unción y el fuego de Dios vienen como resultado de una vida de oración y de intimidad con Dios. La Biblia dice, se soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Amados hermanos, vamos a orar para que haya una unción de fuego. Y cuando te digo fuego, no solo me refiero a que te estremeces en el culto y a que hasta hablas en lenguas en el congreso, sino que cada palabra que sueltes, aunque la digas en un tono relajado y calmado, pero cuando hables, la gente diga, siento un fuego que me quema, me arde, me conmueve cuando esa líder me habla. Yo no sé qué tienes. Hay gente que me ha dicho, pastor, desde que empecé a aplicar ese factor fuego a mi vida, hay momentos donde estaba sentado en una mesa con una amiga y un amigo, dos amigos me dicen, y simplemente incliné mi mirada a las notas y empecé a hablar de lo que Dios me ponía en el corazón. Y cuando levanté mi mirada, ellos estaban bañados en lágrimas. ¿Qué pasó? No es que toca solo las emociones, no, es que hay fuego en ti. Cuando hay fuego, todo lo que el diablo ha puesto se va a derribar, todo lo que el diablo ha puesto se va a consumir. Así que terminamos este día orando y diciendo, Señor, yo quiero ese elemento poderoso, que nunca me falte tu fuego. Alguien por favor diga eso, que nunca me falte tu fuego,
Que nunca me falte tu presencia. Es más, líder, te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Habrá un día, me ha pasado a mí como pastor, yo creo que te ha pasado a ti como líder, y si no has estado en una célula, te va a pasar un día. Habrá días donde tú vas a tu célula y no ves nada. Parece que la gente no tiene ganas, parece que la gente no está viendo resultado, y tú te vas a desalentar, tú te vas a desanimar y vas a decir: yo más bien llamo al pastor y le digo, ahí le dejo la célula, yo me hago a un lado, no veo ganas, no veo resultados, la gente no quiere. No, cuando tú tienes fuego, te pasará lo de Jeremías, y ya siento que aquí hay alguien en quien el fuego le arde en el corazón. El fuego te dirá, aunque Jeremías dijo: ya no voy a predicar más, voy a entregar células, voy a renunciar al ministerio, ya tengo mucha carga. Si se trata de carga, yo tengo cargas nacionales, regionales, distritales, locales, familiares, en varios institutos. Pero lo que me hace estar aquí se llama el fuego. El fuego me da fuerzas, el fuego me impulsa. Hay días donde quiero callar, hay días donde quiero delegar, hay días donde ya parece que no quiero, pero el fuego dice la Biblia: había un fuego dentro de mí que ardía. Hay alguien que necesita el fuego del Espíritu Santo. Ahora empieza a declarar que descienda el fuego sobre mi vida. En el nombre de Jesús, y alaba y aplaude y adora y exalta a tu Rey de gloria. El fuego es lo que no te ha hecho descarriar. El fuego es lo que no te ha hecho tirar la célula. El fuego es lo que te dará resultados. No temas, dice Dios, no temas. Sientes que no has visto todo lo que querías ver, pero el fuego te dice hoy: tú no te imaginas lo que yo hice en el interior de alguien. Tú no te imaginas que hay alguien que vino a este congreso que a partir de ahora nunca más será igual. Hay gente que dice: oh, yo no vi lo que quería ver, pero el fuego te va a recordar: fui yo el que hizo la obra silenciosa, fui yo el que hizo la obra poderosa. Habrá alguien que puede aplaudir al Rey de la gloria. Oh, necesitas el fuego para orar por los enfermos de tu grupo y que el fuego reprenda la enfermedad. Necesitas el fuego para orar, para que el otro día un líder decía: oré por los amigos de mi grupo, y cuando menos pensé, mis amigos estaban hablando en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hay que tener fuego, hay que tener fuego. Grite conmigo y diga: fuego de Dios. Diga: fuego de Dios. Y suelte ese aplauso al Rey de la gloria. Necesitas el fuego para que la gente que te oiga enseñar, así sean 20 minutos, puedan salir transformados. El que se iba a suicidar diga: en lugar de quitarme la vida, se la entrego a Jesús. El que se iba a divorciar diga: le entrego mi matrimonio hecho pedazos a Jesús. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Fuerte ese aplauso al Rey de la gloria este día. Hay un fuego por los perdidos que se está encendiendo ahora. Hay un fuego por las almas que se está encendiendo ahora. Hay un fuego sobrenatural que hará que aunque llegues a la casa de las mismas tinieblas, tú vas a arder con un poder superior. Y las tinieblas van a decir: no tengo más remedio que soltar esta familia. Tengo que soltar estos hijos. Tengo que dejar a un lado esta familia, porque llegó una mujer de fuego. Llegó un varón de fuego. Suelta tu aplauso y alaba a tu Rey. Hay poder, hay poder, hay poder.
poder. Shabababacaya, Itararabasonda. Hay fuego, siento fuego aquí. Fuego, fuego, fuego. Fuego del Espíritu Santo sobre ti. Familias bajo el fuego de Dios. Familias bajo el fuego del Espíritu Santo. El único fuego que no destruye, el único fuego que no mata a los que le reciben en amor, es el fuego de Dios. A los que le odian, el fuego los consumirá, pero a los que le aman, el fuego los sanará. Alguien puede aplaudir con fuerza y adorar al Rey de Gloria. Oro por esa líder que está luchando con una mujer que está teniendo problemas de pensamientos de muerte. Oh mujer, ve y háblale con fuego y verás como el demonio de muerte va a soltar a esa muchacha. Oro por aquella líder que está luchando con una joven en su grupo de amistad, que está luchando con un espíritu contrario de identidad. Háblale con fuego y vas a ver cómo esa mujer va a recuperar su identidad. He tenido la oportunidad de ver gente recibir el Espíritu Santo que eran lesbianas y después del bautismo del Espíritu terminaron recuperando su verdadera identidad. Hay fuego aquí en este día. Yo siento una gloria sobrenatural en esta. Eso es lo lindo. El fuego toca desde el niño hasta el adulto, hasta el anciano, hasta el varón y hasta la mujer. Ese es el fuego que necesita esta iglesia. No hagas a un lado el fuego, iglesia. No hagas cultos rutinarios, iglesia. No hagas cultos sin fuego, iglesia. Es el fuego el que va a hacer que la gente diga: quiero ir a ese lugar. No he sentido nunca lo que sentí en esa iglesia. Fuego. Alguien grite fuego, 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 fuego. Y dale ese aplauso, pues. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Arde, 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 arde. Arde hablando en lenguas. Arde predicando la palabra. Arde orando por los enfermos. Arde dando consejería. Arde dando un grupo de amistad. Si ardes en el fuego de Dios, el fuego consumirá las tinieblas. El fuego consumirá lo contrario. Vas a ver la gloria de Dios a través de tu vida.